se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo que Jesús está volviendo. Súplica, mis hermanos, mi súplica desde el fondo de mi alma es que no salga una sola palabra de mi boca, que sea mía, que todo lo que yo diga sea a través de un carbón encendido de parte de mi Padre Celestial. No deseo ser yo, deseo que sea el Espíritu Santo el que utilice mi medio, mi cuerpo y mi boca. Esto te lo pido, Padre Eterno, en el nombre del único mediador que acepto entre tú, buen Dios, Padre Celestial, y yo, la única escalera que tú tendiste para volvernos a atraer a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. El tema de hoy lo he titulado Una verdad por omisión en interrogantes. Es un título bastante extraño. Y agradezco a mi Dios porque estoy muchísimo más relajada que la vez anterior que participé. Gracias. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de la palabra omitir? Dejar de decir o consignar una cosa voluntaria o involuntariamente. Me gustaría que nos quedáramos con este concepto, mis hermanos. Omisión, omitir. Anoten, hermanos, el texto con el que vamos a abrir el tema. Está en Isaías 14, versículos del 12 al 14. Es un texto archiconocido por todos nosotros y dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este era el sueño del enemigo. Este era el anhelo de su corazón. Él fue creado con posterioridad a que el Padre engendrara a su único Hijo. Por lo tanto, no fue testigo de que el Hijo tiene el ADN del Padre, que el Padre le dio todo el poder, toda la gloria y toda la honra. Y entonces él, viendo que era el más importante de entre todos los ángeles del cielo, aspiró a formar parte de la divinidad. Lo hizo de forma tan intensa, su rabia y su envidia eran tan enormes cada vez que el Padre y el Hijo se reunían y lo dejaban a él al margen. Fue tan grande ese sentimiento de rechazo
que entró en esa vorágine horrible en la que nos vemos envueltos todos nosotros, cada uno de nosotros, a día de hoy. El gran conflicto entre el bien y el mal. Dejó que el ave de la envidia anidara en su cabeza y pecó contra Dios. Se alejó, se distanció de Dios. Ahí se inició un odio horroroso, sobre todo contra el Hijo, porque el Padre él lo tenía muy asumido. Él no ataca nunca al Padre, ataca al Hijo, siempre al Hijo. Intenta destruirlo, intenta poner cortinas de humo alrededor de su persona, alrededor de su función, alrededor de su... Pregunto, ¿podría ser que al ver frustrado su anhelo de sentarse físicamente en el trono, es decir, de recibir la adoración que le era tributada al Padre y al Hijo, y por ende ejercer el poder que ambos tenían, podría ser que de forma magistralmente astuta y ladina lo haya logrado de forma filosófica? Y así, de esta manera filosófica, ¿le serviría a él para sentir satisfacción? Absolutamente sí, claro que sí, mis hermanos. Dios utiliza mucho la simbología en su palabra, ¿verdad? Lo sabemos. Y él, como el gran imitador que es, el gran plagiario, también la utiliza. Él imita, ¿y de qué forma? Os voy a poner un ejemplo, hermanos. Todos, afortunadamente, sabemos y conocemos cómo el enemigo ha utilizado todos los símbolos y dioses paganos, les ha cambiado el nombre, los ha cristianizado y les pone nombres cristianos, y entonces consigue que a través de nombres bíblicos, cristianos, como por ejemplo María, la madre de Jesús, todos sabemos, aquí, exactamente aquí en un pueblecito hay una iglesia, una pequeña ermita, donde directamente la Virgen, ellos dicen que es Semiramis, directamente lo admiten, pero como tiene un bebé en su regazo, pues dicen que es María y el niño, pero reconocen que es una estatua de no sé cuántos cientos de años que venera, que representa a Semiramis. Bueno, pues sabemos que el enemigo, a través de la imagen, del aspecto y del nombre de María, recibe adoración. Al niño Jesús lo representa como niño Jesús, pero sabemos que es la imagen de Tamuz. No me voy a extender. Aquí todos conocemos esta verdad. En el cristianismo pagano, inocentemente, creen que adoran a María, y no es a María. Les pregunto, de forma filosófica, ¿se siente realmente exaltado cuando adoran a ese niñito Jesús en los belenes puesto en la cuna, y a María y a José? Sabemos en lo más profundo de nuestro corazón, mis hermanos, que así es, definitivamente así es. Ahora vamos a intentar recordar cuál fue el motivo por el que el pueblo judío, los escribas y fariseos, presentaron ante el romano a Cristo. ¿Y de qué lo acusaban, hermanos? Lo acusaban de blasfemia. Todos sabemos que la Iglesia popular ha desvirtuado este concepto y dice que blasfemia es hablar insultos contra Dios. Nosotros sabemos sobradamente que la blasfemia es ponerse en el lugar de Dios, hacerse Dios. Durante 4000 años, el pueblo de Dios, el pueblo elegido,
el pueblo fiel, tuvo un único Dios. Era monoteísta y lo sigue siendo porque lamentablemente todos sabemos que han rechazado a su Hijo, al que es uno con el Padre, al que tiene todo el poder y toda la gloria y su mismo ADN porque Dios se lo dio. Vamos a ver uno de los argumentos que utiliza la tradición popular para dar a una doctrina diferente un poder o unos atributos. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que en algo tan trascendental, tan profundo y de consecuencias eternas, como las distintas personalidades de la deidad, sean omitidos los detalles y no haya ni una sola mención en todo el Antiguo Testamento? Tanto es así que los hebreos solamente admitieron a una deidad, ni siquiera a Cristo lo admitieron cuando nació. ¿Y qué sucede en los escritos de Elena White? Os exhorto, mis queridos hermanos, a que leamos de nuevo el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, que lo hagamos con oración, que lo hagamos pidiendo a Dios luz. Sé que el tiempo es limitado en la cadena y no lo puedo leer, pero es hermoso leer cómo Dios describe cómo se originó y cuántos eran, cómo nos presenta en visión Elena White ante la deidad. ¿Cómo puede pasar, cómo es posible, mis hermanos, que pueda pasar desapercibida a la sierva de Dios la presencia de una tercera entidad, de un tercer ser? Es posible que nunca, ni por inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de profecía, ni en visión, le haya sido mostrada esa tercera entidad, aunque se mostrara como presencia y no con forma aparente. La palabra de Dios, cuando presenta una forma del Espíritu Santo, lo hace solo 2 veces. Una vez sobre la cabeza de Cristo, en el día de su bautismo, en forma de paloma, no como paloma, en forma de paloma. Y luego lo hace de nuevo en el aposento alto, en el Pentecostés, en forma de lengua de fuego. Por lo tanto, no hay una apariencia visual. Al Padre nadie lo vio, pero sí hemos visto su gloria. Sí nos lo describe como un anciano de días, majestuoso, hermoso. Al Hijo lo vieron físicamente, lo tocaron, hablaron con Él. Nadie ha visto ni oído hablar de esa tercera entidad. No hay ningún registro, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, excepto estas 2 menciones: la paloma sobre la cabeza de Cristo y la lengua de fuego sobre los apóstoles. No hay otros registros. Ha tenido una visión, ni una vislumbre ni de lejos. Hay otro argumento para apoyar a esta tercera entidad. Es que los que ponen en duda su existencia son acusados de que rechazan o niegan o deshonran al Espíritu Santo. Mis hermanos, creo que ese es un argumento muy engañador. Leemos en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y lo pone con mayúscula.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mis hermanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. En Hechos 20:28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién, mis hermanos? Él es, en el supuesto de que ese tercer ser fuera el Espíritu Santo, ¿qué sangre vertió Él por mí? ¿Quién vertió su sangre para que yo pueda tener vida eterna? Fue mi Cristo, fue tu Cristo, mi querido hermano. Luego entonces, aceptar, proclamar, tocar trompeta de que el Espíritu Santo es Cristo mismo, es su Espíritu en forma incorpórea. No es negar a Cristo, es reivindicarlo, es devolverle a Él esa función magnífica y maravillosa de intermediario, de escalera entre nuestro Padre y nosotros. Es la única escalera, es el único puente. Elena White dijo que el remanente del remanente en primeros escritos a veces veía que algunos caían, y caían cuando apartaban su mirada de Cristo, de su Espíritu. Es Él. Resaltarlo a Él como Espíritu Santo es darle honra y gloria, mis hermanos, de ninguna manera es bajarlo. Puede ser que ese tercer ente que tan sutilmente se ha colado esté usurpando la actividad mediadora e intercesora de Cristo. ¿Qué más quisiera Él que ser el mediador entre el Padre y yo? Esa, mis hermanos, es la labor exclusiva de mi Jesucristo. ¿Sabéis, hermanos? Nuestro querido, amado en Cristo y respetado pastor asiduo de esta cadena, asiduo de YouTube, el pastor Olmos, en su reciente tema de YouTube titulado Pinceladas de la Reforma Pro Salud, en el minuto 15:45, a partir de ese punto en adelante, reconoce que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Lo dice así, tranquilamente, reposadamente, de forma fluida, natural. Ni os imagináis, mis hermanos, cuando estamos sensibilizados ante esta verdad tan sublime, ni os imagináis la cantidad de veces que nuestro espíritu percibe, cuántas veces en himnos, en cantidad de temas, diferentes pastores. Yo creo que de todos los pastores que yo sigo habitualmente en La Verdad Presente, solamente, desde que estoy preparando el tema, solamente me ha coincidido escuchar a este pastor que he citado, pero os garantizo que todos los pastores, Gambetta, Walter White, David Gates, todos los pastores, en algún momento, en muchos de sus mensajes, dicen, y no se dan cuenta, el Espíritu de Cristo. Muchas veces. Creedme, mis hermanos, en La Verdad Presente, nadie discute ya
porque hay mucha información referente al origen pagano del concepto de la palabra Trinidad, que es eso, de origen y de invención pagana. El concepto 3 en 1 tiene sus orígenes en los albores de la historia de esta tierra, ahí por la época de Nimrod. Ahí fue cuando se iniciaron las deidades triples, reflejando su anhelo de formar parte de la divinidad, de sentarse en el trono de la divinidad. Podría ser, mis hermanos, que en su frustración él hubiera inventado esa fórmula de 3 y así conseguir indirectamente, de forma simbólica, esa adoración que tanto había anhelado en su época celestial. No hace mucho, mis queridos hermanos, me enteré que en las sesiones de espiritismo los médiums utilizan la fórmula trinitaria para invocar a los espíritus. Mis hermanos queridos, en el Nuevo Testamento hay, según tengo entendido, 20 y tantas referencias al bautismo en el nombre de Jesús. Y solamente 2, creo que es Mateo 28, 19, mi memoria numérica es catastrófica y no he tomado el dato. Solo hay esa y la otra del espíritu, la sangre. Bueno, pues estos textos en el tomo 7 del comentario bíblico adventista, la propia corporación los descalifica y explica que son anotaciones marginales de los traductores del texto original, que fueron erróneamente, qué casualidad, incluidos en el texto original. La propia corporación, la propia Iglesia lo admite, pero no solo la Iglesia, hermanos. En Internet hay muchas referencias en que la propia Iglesia Católica así lo admite y dice que fueron ellos los que introdujeron esa variante. 3 de los 4 evangelistas, 3 dicen: y bautícense en mi nombre, o bautícense en el nombre de Cristo. No tengo mucho tiempo, por eso no he tomado los datos concretos, no he querido llenar de datos concretos, pero mis hermanos, podéis comprobarlo por vosotros mismos. 3 de los 4, 3 testigos dicen que el bautismo sea en el nombre de Jesucristo. Y solo uno utiliza la combinación trinitaria. En la verdad presente, mis hermanos, sabemos que hay una poderosa infiltración en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista. Tenemos demostración en la cadena. Yo he visto que varios hermanos varias veces han puesto un vídeo de un hermano, no me acuerdo cómo se llama ahora, que denuncia cómo las Biblias ecuménicas modernas han desvirtuado cantidad de textos. Y si Dios ha permitido que sean desvirtuados textos en su palabra, como por ejemplo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, la clave de la confianza en la palabra de Dios, si la han desvirtuado y Dios lo ha permitido, sabemos que los textos de Elena White han sido también cruelmente manipulados. Lo han manipulado con el tema de la Navidad, con el tema de la Semana Santa, con todas las fiestas. Los han manipulado. Lo creemos, todos. Lo sé, porque he escuchado a muchos pastores que así lo afirman. ¿Por qué no puede haber permitido Dios que lo haga el enemigo con los textos también de su sierva, Elena White? Claro que sí. Algún día nos lo va a explicar el Padre
y el Hijo. Nos van a explicar por qué tanta confusión, por qué tanto engaño en nuestro mundo. Otro argumento que se utiliza como un martillo es el texto de Juan 14, del 15 al 20. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con los discípulos? ¿Quién vivía con los discípulos? ¿A quién? ¿A qué parte? ¿A qué personaje de la deidad podían tocar con sus manos los discípulos? Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora mora físicamente con vosotros, pero en el futuro, cuando ya no esté sujeto a su forma corpórea, morará en vosotros, en su forma espiritual, porque en la forma física está en el lugar santísimo, mediando por ti y por mí, mi amado hermano. No os dejaré huérfanos, dice en el 18. Vendré a vosotros, vendré yo a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, yo en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, el Padre, yo y vosotros, y nosotros, tú mi hermano, yo, estaremos a través del Hijo en el Padre. ¿Dónde está ese tercero filosófico? ¿Cómo es posible que un Dios de amor, de un amor tan infinito, de un respeto tan enorme, de una cortesía infinita, tenga el desamor, el desprecio por ese tercer ente que supuestamente colabora con el Padre y el Hijo, y lo ignore una y otra vez en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que no haga ni una sola referencia a él? Mis hermanos, cuando esta verdad, cuando este mensaje llegó a mi corazón, no quise hacer caso. Tomé mi Biblia y empecé desde Mateo hasta el Apocalipsis, con oración, a pedir a Dios que me ayudara, que me diera luz en este tema. Y empecé a hacer anotaciones marginales en la palabra de Dios. Todo mi Biblia, mi Reina Valera 60, versión que amo, la tengo con anotaciones marginales. Es rara la página que no tiene alguna anotación donde destacan al Padre y al Hijo, el Hijo y al Padre. Y pongo, ¿dónde está el tercero? ¿Por qué no lo mencionan? Mis hermanos, no me creáis a mí. No creáis tampoco la tradición de dogmas heredados de la corporación, que ya sabemos que está en apostasía. Seamos como los bereanos. Vayamos a la palabra de Dios con ayuno y oración. El tema es muy trascendental, mis hermanos. Vayamos a Él. Pidámosle luz. Y mis hermanos, en 1 de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios mi Padre y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, mis hermanos. Ese mediador, ese intermediario, es mi Jesucristo. Yo
pienso, se me ocurre en mi corazón, si esto es así, si estamos sin ni siquiera imaginarlo, permitiendo un infiltrado como mediador entre el Padre y nosotros, si es que les damos hegemonía a Él, yo les pregunto a cada uno de vosotros, mis hermanos, ¿cabría la posibilidad que ese fuera el motivo por el que se demora tanto el derramamiento de la lluvia tardía? Mensajes selectos, tomo 1, página 42. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Sabemos, se lo he escuchado a muchos pastores, a grandes eruditos de la palabra de Dios y de la sierva de Dios, Elena White, que ella nos dice muchas veces que la última gran crisis, la última lucha va a ser por la pugna, por recibir adoración. ¿Es posible, mis hermanos, que la esencia de esa pugna esté en este tema? Oh Dios, ten misericordia del remanente, porque el remanente de las iglesias es tu pueblo adventista, pero la verdad presente es ese remanente, hermanos salpicados por el mundo entero, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un único espíritu, en el espíritu de mi Jesucristo. ¿Será esa la unidad que espera nuestro Dios para unirnos a todo este pueblo diseminado y repartido por toda la faz de la tierra? Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de presencia, cólmame de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos cantado esto sin reparar que estamos invocando al Espíritu de Cristo? ¿Cuántas veces, mis hermanos? Mi tiempo en la cadena se termina. Mis hermanos queridos, amo profundamente a este grupo. Amo con amor sincero a cada uno de los miembros, a los que he conocido y con los que me he podido relacionar, he tenido ese enorme privilegio, y a los que están para mí todavía en el anonimato. Respeto profundamente y amo con más amor todavía a todos los que no están en este pensamiento, en esta corriente, en este sentimiento. Os amo a todos. Que Dios nos llene, nos colme a todos y a cada uno de nosotros con el Santo Espíritu del que murió por mí. Y recordemos, hermanos, la fórmula del bautismo. En el nombre de 3 personas. El Padre no murió por mí. Esa supuesta tercera persona tampoco murió por mí. El único que murió fue sepultado y resucitó para que yo pueda morir a la vieja mujer, ser sepultada a mis pecados y resucitar a esa nueva mujer que Dios quiere crear en mí. Yo espero que esté creando en mí. El único es el que
carne fue enterrada y su carne resucitó. El único nombre. Santi, se escucha un poquito lejos se escucha, perdón. Pues solamente ya esto, no me he marchado, serán problemas en la red. El único nombre que merece nuestra honra y nuestra gloria, dado bajo el cielo, es el de mi Jesucristo. Que Dios os bendiga mucho, mis amados hermanos en Cristo. Gracias por esta oportunidad. Adelante, Brenda. Amén, Santito. Si podrías hacer una oración, entonces. Claro que sí. Oh Dios, bendito, alabado, glorificado sea por siempre tu excelso y santo nombre, Padre eterno. Aquí en la tierra, por tus hijos, así como lo es, alabado, glorificado y bendecido por tus santos ángeles. Que la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre eterno. Te suplico, mi Dios, que tú abras las mentes y los corazones de tus hijos, que pongas en nuestro corazón el anhelo de buscar, de indagar, de escudriñar las Escrituras, como Cristo, tu Hijo, nos exhortó, que busquemos la verdad en tu palabra. Bendice a tu pueblo, reparte multiplicadas esas bendiciones. Danos la lluvia tardía para que tu mensaje pueda prosperar y regarse en el mundo entero. Danos el poder y la valentía para enfrentarnos a nuestro ego, a nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Anula nuestro yo, Padre eterno. Ayúdanos a ponernos bajo tu poder cada día cuando nos levantamos, en cada decisión, que sea tu Hijo el que nos dirija, para que podamos caminar como Enoc caminó a tu lado, hasta que lo arrebataste. Danos el privilegio de formar ese magnífico grupito de los 144.000. Pero si no es así, Padre, que se cumpla siempre tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pido humildemente, con el perdón de mis muchos pecados y faltas, Dios mío, Padre eterno, en el único nombre que acepto como intermediario entre tú, Padre bueno, y yo, tu hija en este mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén.